Hola, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la cuarentena? Bueno, no nos queda otra que implementar esta modalidad de trabajo para que puedan llevar adelante el aprendizaje de esta asignatura. No es una asignatura fácil, como ustedes lo saben, pero va a requerir mucho esfuerzo de parte de nosotros, pero sobre todo de ustedes, en la lectura, en el compromiso de llevar las clases día a día. Él va a ser la única manera de que puedan aprovechar este cuatrimestre y aprobar la asignatura. Esta forma de trabajar es improvisada, pero por las circunstancias que nos atraviesan no queda otra manera que hacerlo de esta forma. En este video vamos a ser breve y vamos a estar explicando los principales lineamientos para que ustedes puedan resolver los ejercicios de la primera parte. En nuestra primera clase nosotros vamos a estar hablando de las operaciones financieras simples. Bien, vamos a empezar a explicar entonces cuáles son los contenidos que vamos a estudiar en esta primera parte. Entonces nosotros vamos a estar ocupándonos de las matemáticas financieras. ¿Qué estudian las matemáticas financieras? A las operaciones financieras. Pero, ¿qué sería una operación financiera? Es decir, cuando uno habla de finanzas, sabe que tiene que ver el dinero. Pero en síntesis, ¿de qué se ocuparán las matemáticas o las operaciones financieras? Y para eso yo siempre escribo una frase que aparece en muchos de los libros, que es valor tiempo del dinero. Porque en esa frase sintetiza el principio que ustedes tienen que tener siempre presente y nunca olvidar. Si estamos en matemática financiera, el tiempo, solamente el transcurso del tiempo, le da valor al dinero, hace que el dinero crezca. O sea, simplemente el transcurso del tiempo, porque para nosotros el capital va a crecer. Es decir, si yo hoy les pidiera 10.000 pesos, prometiéndolo devolver dentro de 6 meses, ustedes, dentro de 6 meses, pretenderían recibir los 10.000 o más que 10.000. Es lógico pensar que cualquier prestamista dentro de 6 meses que desearía una suma mayor. Y eso es porque estamos pensando desde las matemáticas financieras. Entonces, esta frase, valor tiempo del dinero, resume los elementos que van a estar presentes en toda operación financiera. Es decir, necesito para que exista una operación financiera el dinero. Es decir, para nosotros el capital. Un capital que es un importe invertido en pesos, en euros, que va a ir creciendo. O sea, lo vamos a estudiar en un enfoque cuantitativo y dinámico. Por otro lado, el tiempo. No existe operación financiera si no existe el tiempo. O sea, si yo voy al banco, deposito hoy en un plazo fijo, deposito hoy en un plazo fijo 10.000 pesos y lo retiro hoy mismo, ¿hubo crecimiento del capital? No, porque no hubo tiempo para que se produciera el crecimiento. Y por último, necesito un elemento que mida cuánto fue el crecimiento, de cuánto creció, una dimensión de ese crecimiento, y esa dimensión la da la tasa de interés. Bien, entonces, ojo cómo vamos a medir cada uno de estos componentes, que es muy importante para que ustedes hagan los ejercicios de la primera parte, que tengan bien presente cómo reemplazar en la fórmula al capital, al N y a la tasa de interés, que en un principio la vamos a simbolizar J, que es la tasa que los bancos brindan, la tasa nominal. El capital se mide en unidades monetarias, o sea, van a ser pesos, dólares, euros invertidos en una operación financiera. En los ejercicios de clase trabajamos con la moneda nacional. El tiempo, ¿cómo se mide el tiempo? El tiempo se va a medir en días, meses, años, ¿sí? Es una unidad de tiempo. Tantos meses, años. Y la tasa de interés se va a medir en tanto por uno. Por ejemplo, si el ejercicio dice 20% anual, nosotros en el ejercicio vamos a poner 0,20. O sea, voy a estar midiendo el rendimiento por cada peso. Si la tasa es del 20%, yo obtuve 20 centavos de ganancia por cada peso que invertí en un tiempo que es el año. ¿Sí?
Entonces, si yo la inversión la hice un año, gané una vez 0,20 por cada peso. Si la inversión la hice en 2 años, gané 2 veces. Es muy importante, y son los errores que generalmente ustedes cometen, es expresar mal la tasa de interés con respecto al tiempo. Como tanto el tiempo como la tasa tienen una unidad temporal, esa unidad debe coincidir para que los ejercicios queden bien planteados, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que la tasa es anual y estuvo invertido 2 años, como dije anteriormente, van a ser 2 veces que obtenga el rendimiento de ese 20%. En lugar de que la tasa sea anual, por ejemplo, la tasa es semestral, ¿cuántos rendimientos obtuve en los 2 años? Es decir, 4 veces obtuve el rendimiento del 0,20, ¿sí? Si la tasa fuera mensual, ¿cuántas veces se obtuvo el rendimiento del 0,20? Y si ese 0,20 es mensual, 24 veces en un tiempo de 2 años se obtuvo ese rendimiento. Bien, esta es la primera parte que habla de los elementos que les va a servir para resolver los ejercicios, pero no vamos a poder complementar la práctica si ustedes no tienen en claro los distintos regímenes para el cálculo de los intereses. Ahí puse unos datos bien sencillos para que podamos hacer el cálculo de manera mental. O sea, un capital de 10.000 pesos se invierte durante 3 meses al 10% mensual en régimen de interés simple. En este caso, este régimen trabaja siempre calculando los intereses sobre el capital depositado. O sea, aquí se depositó el capital, ese capital va a ir creciendo. Ustedes en teoría, o en los libros en este caso, van a ver un gráfico que tiene esta forma. O sea, este es el capital inicial, crece, y acá tendríamos el capital al momento final de la operación. Momento 0 es el momento donde se deposita el capital, el momento n es el momento donde se retira el monto. Entonces, en este caso tendríamos 10.000, el capital depositado al momento 0, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses. Es decir, si este 10% hubiera sido mensual, ¿cuál fue el rendimiento que se obtuvo o el interés que se ganó por un mes? 1.000 pesos. Y como en este régimen simple se aplica siempre sobre el capital depositado, al segundo mes también gané 1.000 pesos. Y como en el tercer mes también se aplica siempre sobre el capital depositado, o sea, la tasa se aplica al capital depositado, se volvió a ganar 1.000 pesos. Por lo tanto, aparecen las dos fórmulas. Por un lado se dice que interés es la ganancia que se obtuvo, es decir, 3.000 pesos. ¿Y qué monto? Se denomina con monto al valor final, o sea, ¿cuál es el valor final del capital? Que creció de 10.000 a 13.000. Como ven, van a encontrar la fórmula que dice que el monto es el capital más el interés, o que el interés es el monto menos el capital. Fórmulas que les pueden servir muchas veces cuando no saben cómo resolver el ejercicio. Quizás es más simple de lo que parece, y es que con esta información, sabiendo el capital y el monto, o sabiendo el capital y el interés, pueden encontrar la otra variable. Bien, escribir la fórmula entonces. ¿De dónde salen los 3.000? 1.000, es decir, la fórmula del interés es el capital por la tasa, que en este caso le agregamos la J sub S, es decir, 10.000 por 0,10, esos son los 1.000, por la cantidad de veces que se repite 1.000. Acá, como la tasa era mensual y el tiempo es meses, 3 veces se repitió la ganancia de 1.000. Y el monto, saben que es el capital más los intereses. Por eso aparece también como fórmula de monto en la bibliografía esta que está acá. Entonces ustedes van a estar resolviendo los ejercicios de interés simple aplicando estas dos fórmulas y escribiendo de manera correcta la tasa y el tiempo.
¿sí? Si no, no van a poder hacer los ejercicios. Ahí hice unas variantes con respecto al ejercicio anterior. 10.000 es el capital, 3 son los meses, pero en este caso van a encontrarse tasa variable. Por ahí no hay en la práctica, pero si se ponen a resolver parciales van a encontrar ejercicios donde estoy en el régimen simple, pero se aplican diferentes tasas. Es decir, para el primer mes el crecimiento fue del 10% y para el segundo y el tercer mes fue de un 12%. Entonces, si volvemos al esquema anterior, 3 meses, acá tenía los 10.000, acá ¿cuánto gano? Si en el primer mes se aplicó el 10.000 pesos, pero acá dejo de ganar 1.000 pesos porque ya el rendimiento para el segundo y tercer mes fue de un 12%, es decir, 1.200, 1.200, siempre aplicando las tasas sobre el capital inicial, es la característica de este régimen. Por lo tanto, si yo pregunto cuál es el interés, ojo, en los exámenes a veces se pregunta cuánto es el interés y ustedes responden por el monto. Siempre respondan a lo que se le pregunta. En este caso el interés sería 3.400 y el monto sumo total de 13.400. Esto lo pueden hacer directamente con la fórmula, acá por ahí porque era sencillo los números, pero si no directamente no hace falta que hagan el esquema, sino directamente aplican la fórmula. En este caso el interés sería 10.000 por 0,10. ¿Cuántas veces tuve la ganancia del 0,10? Una vez. Y 10.000 por 0,12. ¿Cuántas veces? 2. La fórmula es C por la tasa por el tiempo. En este caso, como tengo dos tasas diferentes, aparecen dos términos. 10.000 por la otra tasa por el tiempo que se usó de la tasa. Si quieren, pueden marcar esta fórmula que sería interés con tasa variable. Capital por la J1, N1, capital J2 por J2 por N2 y podría existir más términos. Obviamente, el monto se obtiene sumando el capital más los intereses calculados con la tasa variable. El otro régimen se llama régimen de interés compuesto y vamos a trabajar con el mismo ejemplo. La característica principal de este régimen es que presenta capitalización de intereses, es decir, los intereses que se ganan se van capitalizando y se utilizan como base para calcular los próximos. Es decir, acá tenía 10.000. Ganancia del primer mes, 1.000. 10% de 10.000, 1.000. Pero como es régimen compuesto, acá es donde se produce el cambio, porque para calcular el interés del segundo, tomo como base los 11.000 que tengo formado en ese momento. Entonces, el 10% de 11.000 ya es 1.100. Y acá, cuando ya voy a calcular el interés del último mes, vuelvo a realizar una acumulación de intereses. A esta acumulación de intereses se la llama capitalización de intereses. 12.100. 1.210 es el 10% de lo que tengo acá. Y por último, 13.310, que sería el monto final. En este tipo de ejercicios, si bien ustedes les van a dar en la teoría la fórmula de interés, es más cómodo calcular el monto que calcular los intereses, ya que estos no son intereses ni constantes ni proporcionales, sino que aumentan en progresión geométrica. La fórmula es más sencilla, calcular primero el monto y después calcular el interés, restándole a los 13.000 los 10.000. Bien. Pero, ¿cómo calculamos el monto? Por fórmula, porque acá lo fuimos haciendo progresivamente. A veces se tratan de muchos periodos y esto lleva mucho tiempo. Por lo tanto, directamente vamos a ver cómo hacemos con la fórmula. Lo que tienen que pensar es que como si estuviera aplicando interés simple de periodo a periodo. Es decir, aplico la fórmula del monto simple. Es decir, el monto era capital por 1 más J por N. Pero lo voy haciendo por un periodo.
Primero voy a llegar a los 11.000. ¿Cómo llego a los 11.000? Hago 10.000 por 1 más la tasa por un periodo. Ahí ya llegué, o sea, esto da 11.000. Ahora, vuelvo a hacer este cálculo para llegar a los 12.100, pero de acá a acá, partiendo de esto, partiendo de los 11.000, es decir, a esto que es 11.000, lo multiplico por 1 más la tasa. ¿Cuánto es 11.000 por esto? 12.100. Y a esto que está acá, lo volvemos a multiplicar, que esto ¿cuánto va a ser? 12.100. Por 1 más la tasa. Y el resultado final serán los 10.310. Bien. En definitiva, si yo escribo todo en función de los 10.000 original, sería 10.000 por 1,010 por 1,010 por 1,010. En este caso, como la tasa es variable, es constante, perdón, son todas la misma, como tengo 1,10 multiplicado 3 veces, lo puedo expresar como una potencia. Es así que la fórmula de monto que ustedes van a tener es esta de acá, para cuando la capitalización de intereses es en el régimen simple. Para interés compuesto. Si las tasas fueran variando, yo no lo voy a poder expresar como una potencia. O sea, si esta tasa fuera del 10, pero esta era del 12, y esta era del 12, ahí ya no lo puedo expresar como una potencia. Así que voy a hacer capital 1 más la primera tasa, una vez que se utilizó, por esto y por esto. Estas dos son iguales, o sea que ahí sí puedo expresar 1 más la otra tasa elevado al cuadrado. A esta multiplicación de dos bases iguales se pueden expresar como un cuadrado, como una potencia elevado a la 2. Esta sería, y podría, si hubiera una tercera tasa, podría seguir multiplicando. Ahí tenemos la fórmula de monto si las tasas fueran variables. Ojo, porque se confunden cuando trabajamos con tasa variable. Esos van a tener que repasarlo mucho para el parcial porque son algunos de los ejercicios que hacen mal. ¿Cómo se calcula monto con tasa variable en el régimen simple y cómo se calcula el monto con tasa variable en el interés compuesto? Continuando con los temas de esta primera clase, van a ver que el material habla de interés compuesto, enfoque de proporcionalidad, en el cual distingue distintas capitalizaciones. Hablamos de capitalización discontinua y menciona a estas dos, periódica y subperiódica. Cuando hablamos de capitalización periódica es como lo que vimos recién. La tasa era mensual, entonces mes a mes se iban acumulando los intereses. Ahora, la capitalización subperiódica se produce cuando la acumulación de interés se realiza en un tiempo menor al indicado por la tasa. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Un capital de 10.000 invertido a una tasa del 0,20 anual, pero que va a capitalizar los intereses por semestre y 2 años. O sea, si hubiera sido la capitalización, no me hubiera indicado nada, yo hubiera hecho esto. 10.000, gano 2.000, acumulo y gano 2.400 y obtendría 14.400. Si no hubiera estado esta aclaración, capitalización semestral. Trabajo en años, como son 2 años, 2 periodos, acumulo una vez los intereses, acumulo otra vez. Aplico la fórmula de acá arriba, es decir, 10.001 más 0,20 al cuadrado. Y eso me va a dar los 14.400. Pero cuando el ejercicio aclara que la capitalización es diferente a la unidad de tiempo de la tasa, es decir, es más chica que la unidad de tiempo de la tasa, no me queda otra que trabajar con la tasa subperiódica proporcional, es decir, con una tasa que sea semestral y expresar el tiempo, el exponente, en semestre. Por lo tanto, la fórmula de la capitalización subperiódica sería 10.001 más tasa semestral. Si 0,20 la tasa anual y razonando de manera proporcional en este efecto, 0,10 sería la tasa semestral y cuántas veces
se obtuvo el rendimiento del 0,10? Si eran 2 años, ¿cuántas veces se obtuvo el rendimiento del 0,10? Se obtuvo 4 veces. Fíjense en el cambio que hay entre lo que planteamos con capitalización periódica y lo que planteamos con capitalización subperiódica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿es la única manera, o sea, que sea semestral? No, o sea, lo puedo pensar mensual, bimestral, diaria, lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, hagamos uno más para practicar. En lugar de semestral, pensemos en capitalización mensual. Entonces, la fórmula sería 10.000, 1 más. ¿Cuál es la tasa mensual? ¿Qué cuenta harían para encontrar la tasa mensual proporcional? Si para encontrar la semestral la dividieron por 2, ¿por qué la dividimos por 2? Porque hay 2 semestres en el año. Si quiero calcular la mensual, a esta tasa del 20 habrá que dividirla por 12. Y ahí este resultado, que lo dejamos expresado como una fracción para no escribir todos los decimales, va a ser una tasa mensual. ¿Y cuántos meses está el capital creciendo? Si eran 2 años, el crecimiento se va a producir 24 veces. O sea que la capitalización es mensual. Obviamente que los resultados que vamos a ir obteniendo no van a ser iguales, que eso lo voy a dejar, no me voy a anticipar para que ustedes practicando y leyendo la teoría puedan revisar solos. Pero vamos a escribir una fórmula que se utiliza en el caso de capitalización subperiódica. La fórmula que van a tener en la teoría teórica es esta que está acá. El capital es siempre el importe en peso que invertí, la tasa, la trabajo de manera subperiódica proporcional. Lo único que tengo que estar atento es cómo capitaliza. Si capitaliza mensual, trabajo con la tasa mensual. Si capitaliza semestral, trabajo con la tasa semestral. Y como esta tasa debe estar en coherencia con el exponente, si esto es meses, esta va a ser la cantidad de meses que se puede expresar como n por m. El m que aparece ahí, que es un elemento importante a considerar, es la frecuencia de capitalización. Es decir, es la cantidad de meses que hay en un año o la cantidad de semestres que hay en un año. Cuando ese m tiende a infinito, dice la capitalización continua. La fórmula sale de aplicar el límite a esta que está arriba, un límite que han trabajado mucho en las otras matemáticas, pero bueno, después en el libro van a tener todos los pasos para llegar a determinar esta fórmula y pueden consultar con el profesor de teoría cualquier duda que ustedes tengan. Este es el monto con capitalización continua, donde aparece el capital. El E, ¿se acuerdan el límite que daba como resultado el número E? Bueno, pues ese es el límite que se aplica para resolverlo. Y en la potencia queda J por N. En este caso el monto llega a una rayita arriba, que tampoco me voy a anticipar. Ustedes después de ver el material me van a contar qué pasa con esta capitalización a medida que aumentamos la frecuencia y qué significa el M arriba. Por ahora dejamos acá y a resolver entonces la práctica de los primeros ejercicios. Van a encontrar que los primeros 5 son más sencillos y que después se van a encontrar con algunas complejidades de ahí en más que bueno, vamos a ir trabajando en la próxima clase.